La justicia de Estados Unidos rechaza declarar a Trump en desacato como pedía el gobierno de Biden. La magistrada del Distrito de Columbia presiona para que alcancen una resolución de mutuo acuerdo. La justicia de Estados Unidos rechazó este viernes declarar al expresidente del país Donald Trump en desacato, tal y como pedía el gobierno del actual mandatario Joe Biden. De acuerdo con los canales CNN y NBC, que citaron fuentes conocedoras del caso, la magistrada del Distrito de Columbia, Beryl Howell, falló en contra de la petición del Ejecutivo que solicitaba declarar a Trump en desacato por presuntamente no haber respondido a la petición de un gran jurado, informa EFE. En su lugar, Howell presionó tanto a la defensa de Trump como al Departamento de Justicia en representación del gobierno estadounidense para que alcancen una resolución de mutuo acuerdo. El gran jurado exigió a Trump en mayo que retornase documentos clasificados de cuando era presidente y que aún mantenía en su poder, algo que el exmandatario no habría hecho, según recoge EFE. La semana pasada, la justicia estadounidense dejó sin efecto la figura del perito especial designado por una instancia inferior para revisar los documentos oficiales hallados en la mansión en Florida de Trump. La Corte de Apelaciones para el Circuito 11 de Estados Unidos dio así la razón al Departamento de Justicia que dirige el demócrata Merrick Garland y que en octubre había solicitado que se revocase la orden emitida por una jueza de rango inferior que conllevó la designación del perito independiente. Ese nombramiento había sido uno de los mayores logros judiciales de Trump en la batalla judicial que mantiene con el actual gobierno de Estados Unidos en relación a esos documentos, puesto que el perito era el encargado de determinar a qué papeles podía acceder el Ejecutivo en su investigación y a cuáles no. Hasta la fecha, el perito estaba revisando el centenar de documentos marcados como clasificados que se encontraron entre los más de 13,000 que el FBI decomisó el pasado 8 de agosto durante un registro de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida. Durante el registro, el FBI halló documentos clasificados y secretos que Trump presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero del 2021. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Joe Biden reiteró su pedido por la liberación de los presos políticos en Cuba. El mandatario estadounidense expresó su apoyo a los perseguidos en la isla, que son puestos tras las rejas por defender sus derechos humanos. Joe Biden reiteró este viernes su apoyo a los perseguidos en Cuba y pidió en ese sentido por la liberación de los presos políticos detenidos tras las protestas que tuvieron lugar en julio del 2021. En un comunicado difundido en el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebra en Washington cada 10 de diciembre, el presidente comentó que a la luz de la opresión estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Así expresó que su gobierno permanece junto al pueblo cubano mientras defiende sus derechos humanos y opina sobre el futuro de Cuba, y dijo que seguirá abogando por la libertad de todos los detenidos en esta represión brutal. Por otro lado, cargó contra los funcionarios cubanos a quienes considera responsables de la violencia contra protestas pacíficas. Estas protestas gubernamentales, conocidas como 11J, han dejado cientos de detenidos y a finales de ese mismo año comenzaron los juicios en su contra. Las organizaciones no gubernamentales, Cubalex y Justicia 11J, aseguraron que ya se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de ellas de hasta 30 años de cárcel. Los familiares de los condenados y múltiples ONGs han criticado desde el inicio estos procesos, sobre los cuales alegan falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas de carácter ejemplarizante. Asimismo, denunciaron que ni los medios extranjeros ni la organización que aboga por los derechos humanos, Amnistía Internacional, han conseguido acceder a estos juicios. A esta manifestación se le han sumado en el último tiempo otra ola de protestas en todo el país que se derivaron de la precaria situación social y política en la isla. Tras el paso del huracán Ian en septiembre, el descontento se vio intensificado, lo que derivó en que más personas salieran a las calles y que a su vez provocó una brutal respuesta del régimen que reprimió con violencia e inclusive impuso cortes de internet.
Cuba aún hoy enfrenta largos y reiterados cortes de energía eléctrica que afectan todos los ámbitos de la economía y de forma notable la vida diaria de los cubanos. Inclusive durante julio y septiembre solo se registraron 2 días sin interrupciones en el servicio eléctrico. El Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, contabilizó 589 protestas solo en octubre, 5 más que las registradas en julio del 2021. De ellas, 263 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, 45% del total, mientras que 326 fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales, 55%. Es significativo que a más de un año después del 11 de julio del 2021 y tras haber implantado una ola de terror en todo el país, el número de protestas públicas en que las personas, sea de forma individual o colectiva, dan la cara al hacer su denuncia, fuese superior a las 584 del mes de julio del año pasado y que nunca desde entonces hubiesen ocurrido tantas manifestaciones colectivas callejeras a lo largo del país como en este mes de octubre, señala el Observatorio Cubano. A su vez, según los datos de la ONG Prisoners Defenders, en noviembre se han contabilizado 24 presos políticos nuevos derivados de estos hechos, por lo que ya son un total de 1.034 verificados, entre los que se encuentran al menos 34 menores, 29 niños y 5 niñas. En tanto, la Fiscalía General de Cuba declaró que está investigando las recientes protestas y aseguró que todos los hechos delictivos recibirán la respuesta jurídica penal que corresponden. Estados Unidos se opone al dictamen de la OMC crítico con los aranceles sobre el acero y el aluminio chinos. Estados Unidos expresó este viernes su desacuerdo con las conclusiones críticas de la OMC sobre las tasas aduaneras punitivas sobre el acero y el aluminio que Washington impuso contra las importaciones de 4 países, entre ellos China. Estados Unidos se opone firmemente a la interpretación y las conclusiones erróneas de los informes de los grupos especiales de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en que contestan las medidas adoptadas por Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, indicó en un comunicado Adam Hodge, portavoz del representante estadounidense de Comercio. En el 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump impuso nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de China, Noruega, Suiza y Turquía, unas tasas mantenidas por su sucesor Joe Biden. Después de la adopción de esa medida, 9 países, China, Turquía o Suiza, entre otros, impulsaron por separado ese mismo año un proceso de resolución de diferencias en la OMC. El órgano de resolución de diferencias de la OMC estipuló este viernes que estos aranceles resultaban incompatibles con varios artículos del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, el GATT. Estados Unidos defiende desde hace más de 70 años una posición clara e inequívoca según la cual las cuestiones de seguridad nacional no se pueden examinar en el marco del Reglamento de Resolución de Diferencias de la OMC, sostuvo Hodge, minutos antes de la publicación de las conclusiones de la OMC. Según Washington, el organismo encargado de regular el comercio mundial no tiene ninguna autoridad para cuestionar la capacidad de un miembro de la OMC de responder ante un amplio espectro de amenazas a su seguridad. En sus conclusiones, la organización internacional consideró que las tasas estadounidenses eran incompatibles ya que no estaban justificadas por las excepciones relativas a la seguridad estipuladas por el artículo 21 del GATT. Tampoco habían sido aplicadas en tiempos de guerra o de graves tensiones internacionales, indicó. Washington estableció unas tasas aduaneras suplementarias del 25% para las importaciones de algunos productos de acero y del 10% para el aluminio. Las autoridades estadounidenses justificaron esa decisión a partir del artículo 232 de la legislación estadounidense, que permite limitar la importación de algunos productos para proteger la seguridad nacional. Washington podría recurrir la decisión de este viernes de la OMC, a pesar de que su órgano de apelación no es operativo desde que Trump bloqueara la designación de sus jueces y Biden tampoco resolviera ese problema. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.